a ver, creo que ha habido, ya, bueno, es patología esofágica, a lo que es la patología gastrointestinal. Para eso vamos a comenzar primero con el esófago, ¿no? Bien, entonces, ya por histología, ustedes saben en sí que cómo es el esófago, qué tipo de epitelio tiene. Lo único nada más que de repente pudiésemos agregar es de que eh, por el endoscopio se nota una línea que claramente acá se delimita, ¿no? Entonces, es una línea que delimita el esófago del estómago, ¿no? Lógicamente la parte blanquecina es el esófago y la otra, la que media rojiza, es el estómago. Entonces es la famosa línea Z, ¿no? Ya por histología más o menos ustedes conocen. Entonces en el esófago existen diversas alteraciones, desde las congénitas hasta los tumores. De las congénitas, por ejemplo, pudiésemos hablar de los famosos divertículos, ¿no? Acá están los divertículos de Zenker, ¿no? Entonces, en estos casos, se reconoce en sí cuando el niño, sobre todo, tiene mal aliento y, y puede tener esofagitis, ¿no? Entonces, si es que hay continuamente problemas incluso para la digestión, o sea, para el paso de los alimentos, y hay un mal aliento muy fétido, entonces estaríamos sospechando ante la presencia de un divertículo. Pero también podríamos hablar de trastornos de hipomotilidad como de hipermotilidad, ¿no? Entonces pueden ser también trastornos así como una hipertonía o una hipotonía. En el caso de la hipertonía, entonces pudiésemos estar hablando en sí de la famosa acalasia, ¿no? En cambio, en la hipotonía, podríamos estar hablando del reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, que ya vamos a ver posteriormente. Asimismo, también acá en el esófago puede ser asiento de diversas inflamaciones, pero sobre todo estas inflamaciones se presentan más en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué tipo de inflamaciones pueden haber? Pueden estar una candidiasis esofágica, puede una esofagitis por citomegalovirus, ¿no? Pero, como les repito, se ven más en inmunodeprimidos. También pudiésemos observar diversas lesiones, sobre todo en los pacientes que tienen hipertensión portal, ¿no? Entonces acá podemos ver varices esofágicas, ¿no? Y eso ya lo van a ver en sí en clínicas que puede ocasionar incluso problemas para el paciente en sí, ¿no? Bien, y lógicamente los tumores también pueden haber desde los benignos, como son los papilomas esofágicos, que pueden estar relacionados a la presencia del papilomavirus. Y también tumores, tanto carcinoma epidermoide como los adenocarcinomas, que ya lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en lo que respecta a las inflamaciones, pudiésemos hablar de la esofagitis por reflujo, ¿no? Entonces, en estos casos, se debe en sí a pacientes que por diversas causas, algunas de las cuales tienen explicación, pueden ser en personas en sí que tienen hipomotilidad y debe sobre todo agravada, ¿no? Por el consumo sí, de chocolates y de algunos otros alimentos, ¿no? Que pueden reducir. Entonces, parte del ácido gástrico retrocede y eso va a ocasionar una metaplasia, ¿no? Y eso, cuando hay una metaplasia de tipo intestinal, entonces se está hablando de un esófago de Barrett. Pero también hay las inespecíficas que ya hemos hablado, ¿no? Que sobre todo se presenta más en inmunodeprimidos. Entonces acá vemos, por ejemplo, una candidiasis esofágica que puede observarse en inmunodeprimidos. Bien, entonces, como le decía, ¿qué es lo que produce el reflujo gastroesofágico? Son múltiples, o sea, es multifactorial, ¿no? Pero sin embargo, es una condición que es bastante frecuente. Aproximadamente 7% de la población presenta evidencia de reflujo gastrointestinal esofágico, ¿no? Y 15% mensualmente. En las mujeres sí,
buena proporción tienen, pero eso también es por una cuestión anatómica. Hay que recordar en sí que las mujeres cuando están embarazadas, entonces el útero como que desplaza un poco, ¿no? Al estómago y esto puede ocasionar que se produzca un cierto reflujo. Pero aparte de eso, también la progesterona disminuye en sí el tono del esfínter esofágico, ¿no? Entonces, eso también ocasiona que gran parte de las mujeres tienen evidencias de reflujo gastroesofágico, pero eso es transitorio, ¿no? Eso no significa en sí de que van a hacer esófago de Barrett, porque una cosa es reflujo gastroesofágico y otra cosa es esófago de Barrett, son cosas distintas, ¿no? Eh, entonces, se dice que aproximadamente del 3 al 4% de la población tiene evidencias de esofagitis. Por lo tanto, entonces, no hay problema si es que la esofagitis se controla con antiácidos, se controla reduciendo en sí el consumo de grasas, de chocolates y haciendo que el paciente pueda dormir con 2 almohadas, ¿no? De tal manera que no refluya. El problema está cuando en algunas personas esto puede hacer que haya una metaplasia. Entonces, y cuando haya un esófago de Barrett, es un factor de riesgo. No, no quiero decir con eso de que todos los esófagos de Barrett van a llevar al cáncer, no. Pero sí hay riesgo de que pueda convertirse en un cáncer. Por lo tanto, si hay esófago de Barrett, hay que dar todo el tratamiento necesario y hacer un control exhaustivo para ver si está avanzando o puede retroceder, ¿no? Se ve que el esófago de Barrett, reflujo gastroesofágico es un poquito más en varones. Bien, entonces, este reflujo gastroesofágico puede ocasionar una esofagitis y esta esofagitis va a ser caracterizado por la presencia de polimorfos, ¿no? Cuando es en el epitelio, no es tan fácil reconocer a un polimorfo, ¿no? Entonces, porque a veces hay ciertas, por acá más o menos son como puntitos, pero esos son polimorfos, sino que están tratando de subir hacia arriba, ¿no? Acá mismo se ve, a veces también puede verse, viendo en mayor aumento, entonces pueden evidenciarse como en el epitelio escamoso, podemos encontrar polimorfos, ¿ves? Ahí en la flechita se señala, ¿no? Sobre todo son más los eosinófilos los que pueden migrar, ¿no? Entonces, y de esa manera se puede reconocer una esofagitis, ¿no? Bien, la metaplasia del esófago de Barrett, sobre todo se ve cuando en la línea Z está muy por arriba, ¿no? Entonces, y hay un cierto cambio en la zona que debería corresponder a la línea Z, entonces se sospecha, el gastroenterólogo sospecha de que puede haber una metaplasia intestinal y toma de ahí las muestras y se confirma con la histología. Y en la histopatología lo que debe de observarse es la presencia de glándulas de tipo intestinal. Si hay glándulas de tipo gástrica, esas no valen, ¿no? Entonces ese es un hallazgo normal, ¿no? Tiene que ser de tipo intestinal, ¿no? Para decir que es esófago de Barrett. Acá, por ejemplo, estamos viendo ahí un epitelio esofágico. Ustedes saben que el epitelio esofágico es de tipo poliestratificado, ¿no? Escamoso poliestratificado. Y por acá estamos viendo epitelio de tipo gástrico, ¿no? ¿Ves? Pero sin embargo acá, en esta zona, vemos vacuolas. Entonces la presencia de vacuolas no nos habla de epitelio gástrico, nos habla de un epitelio intestinal, ¿no? Entonces cuando hay vacuolas, como es la que se está observando, ahí recién se podemos decir que es un esófago de Barrett. Mientras que no encontremos vacuolas, entonces no es esófago de Barrett, solamente es una mucosa heterotópica, ¿no? Y ahora, si queremos hacer coloraciones más especiales, entonces ahí sí ya pueden ya observarse mejor, ¿no? Entonces acá se ven las vacuolas, ¿no? Y esta coloración ya es especial, ¿no? Entonces ahí ya es fácil de reconocer, ¿no? Pero no amerita en sí, porque con el H nomás es eh, fácil de reconocerse y metaplasia intestinal. Bien, entonces, este...
También hay que, algunos casos, porque el reflujo gastroesofágico está relacionado sobre todo por una disminución del esfínter. Pero si hay una hernia por desplazamiento, una hernia hiatal, porque ya ustedes van a leer en sí que la hernia hiatal es de tipo congénito, así como también puede haber una hernia parahiatal. Pero esta no se cuenta en sí como un reflujo gastroesofágico, ¿no? Esto es más de tipo, es congénito, ¿no? Eh, entonces acá estamos viendo, ¿ves? Entonces ese es un problema congénito. Entonces esto necesita generalmente cirugía, sobre todo cuando ocasiona problemas en sí, ¿no? Pero si no hay problemas, entonces hay que vigilar nomás de que no haya retroceso del líquido gástrico, ¿no? Jugo gástrico, ¿no? Entonces, nos puede hacer confundir en sí eso, ¿no? Sobre todo, esta confusión puede ser más para el endoscopista, más que para el clínico. Entonces, ¿por qué se utiliza y se hace el estudio meticuloso del esófago de Barrett? ¿Por qué es importante? Porque puede predisponer a un adenocarcinoma. En el esófago pueden haber dos tipos de cáncer, un carcinoma epidermoide que sobre todo se ve en el tercio superior y un adenocarcinoma que se puede ver en el tercio inferior del esófago, ¿no? Entonces se dice que si se ha hecho un estudio comparativo entre los que tienen cáncer al esófago y qué grado de riesgo existe, se dice que los que tienen esófago de Barrett tienen de 30 a 50 veces mayor que la población para desarrollar adenocarcinoma esofágico. Entonces es importante en sí. Y de ahí es que hay que hacer una vigilancia meticulosa, como ya les había comentado. Se dice que entre 7 y 15% de adenocarcinomas en pacientes con síntomas de reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett en la primera endoscopia. Entonces está relacionado más o menos en un número importante. Lógicamente, para llegar a un adenocarcinoma no es que de noche a la mañana se va a convertir en cáncer, ¿no? Entonces, si es que la persona le han diagnosticado adenocarcinoma, generalmente o es por descuido, o es porque no le ha prestado atención, o es porque el sistema no le ha permitido en sí hacerse una endoscopía anual, que es la que debería de hacerse, ¿no? Entonces, en situaciones como la nuestra, efectivamente ni eso muchas veces accede el trabajador, ¿no? O está muy copado, o no hay cita, etcétera. Ya ustedes ya lo van a ver cómo es el sistema de salud pública, tanto en el MINSA como en el salud, ¿no? Entonces, pero en un caso que sí se vigila, entonces ahí sí tiene toda una secuencia, ¿no? Entonces, ¿y cuál es esa secuencia que puede hacer? Entonces, primero se produce un reflujo gastroesofágico, luego se da una metaplasia gástrica, pero hay que recordar que esta metaplasia gástrica es más, no está muy bien definida, ¿no? Porque esa es una mucosa heterotópica, pero la que sí ya se dice que es esófago de Barrett es cuando hay metaplasia intestinal. Y después de algunos meses se convierte en una displasia de bajo grado y después de otros meses o años incluso, displasia de alto grado. Y después de ahí recién sigue un adenocarcinoma. Por lo tanto, para que un paciente llegue con adenocarcinoma es por problemas del sistema o es descuido de sí mismo también, ¿no? Bien, entonces, estas son ya disquisiciones histopatológicas. Entonces vamos a hablar más en sí cómo sería una displasia de alto grado. Pues acá vemos ahí tal vez el epitelio, ahí es un epitelio intestinal, pero que están formando el bactua, glándulas en sí atípicas, ¿ve? ¿No? No están en una sola línea basal, sino como que quieren superponerse, aparte de mitosis. Entonces ya nos están hablando de que algo, pero tampoco es un adenocarcinoma propiamente dicho, ¿no? Entonces, en estos casos se llama una displasia de alto grado. Y acá ya es una pieza anatomopatológica en la cual sí hay adenocarcinoma, ya bien documentado, ¿no? Acá está ulcerada, está en el esófago y esto está ocasionando el adenocarcinoma. Y acá ya se ve bien manifiesta ya. Entonces, en cambio, acá solamente se insinuaban, ¿no? Las glándulas espalda con espalda, pero no, todavía no llegaban a ser una tipia muy evidente. En cambio, acá sí, a veces ya es hay pleomorfismo, hay hipercromasia, hay mitosis, todo eso, ¿no? Entonces, esto sí ya es un adenocarcinoma ya bien manifiesto.
Bien, entonces vamos a hablar ahora del adenocarcinoma, de los tumores benignos. Uno de los más frecuentes es el papiloma esofágico, que puede estar relacionado en sí al papilomavirus humano. Entonces, ahora ustedes recordarán, pero ¿de qué manera, no? Entonces, por ciertas conductas sexuales que pueda tener la persona, ¿no? Entonces, y de esa manera puede ser que haya un papiloma que se introduce en el esófago y puede ocasionar un PDH que se introduce en el esófago y puede generar un papiloma, ¿no? Bien, entre los tumores malignos, como dijimos, si bien es cierto, los más importantes son los carcinomas, pero raras veces pueden haber los no epiteliales, como son los sarcomas y linfomas. Y dentro de los carcinomas hay dos, ¿no? El adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Entonces ya hemos hablado en sí en qué consiste, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre todo del carcinoma epidermoide, ¿no? El epidermoide no tiene que ver con el reflujo gastroesofágico. En el epidermoide tiene otras características en sí, ¿no? Otros factores de riesgo. Se ve más en China, en Japón, en Irán, las repúblicas islámicas de la ex Unión Soviética, ¿no? Se ve ligeramente más en hombres, ¿no? Y ocasiona una mortalidad de entre 5 y 161 muertes por 100.000 habitantes, ¿no? Generalmente se presenta en personas de la tercera edad. Pero también se dice que puede estar relacionado a ciertos hábitos dietéticos, ¿no? Por eso es que hay en ciertas zonas nada más se ven con mayor prevalencia. ¿Y cuáles son esos hábitos dietéticos? El consumo de nitrosaminas, la falta de oligoelementos, ¿no? El consumo de alcohol, de cigarrillo, ¿no? Y si es que se consume alcohol más cigarrillo, es más riesgoso todavía, ¿no? Es decir, hay una sinergia. Y también se habla de que pueden ocasionar la presencia del papiloma virus humano o las cándidas. Pero la relación en sí entre el PBH y cáncer no es muy fuerte, ¿no? Es pobre en sí, lo mismo que pasa con las cándidas. Entonces, no más está relacionado en sí con los hábitos dietéticos. Se dice que el consumo de alimentos en sí calientes también puede de alguna manera ocasionar esofagitis y posteriormente de ahí cáncer esofágico. Pero todavía están por investigarse, ¿no? No hay una relación muy certera como existe con el cáncer de cuello uterino, ¿no? ¿Qué puede hacer que una persona tenga una condición predisponente para hacer cáncer? La esofagitis, ya lo dijimos. La calasia, entonces recuerden que la calasia es la hipertonía que existe en el esófago. También la estenosis postinflamatoria, ¿no? De repente uno está tomando medicamentos y se quedó ahí nomás en el esófago y puede ocasionar una estenosis. O de repente si uno sin querer ha consumido también lejía, puede también ocasionar eso, una estenosis, y eso puede ser un factor de riesgo para, en un pequeño porcentaje de personas, hacer cáncer de esófago, ¿no? O también los que tienen síndrome de Plummer-Vinson o disfagia sideropénica, o los que tienen el mismo esófago de Barrett, ¿no? Pueden hacer también un tumor esofágico. Bien, entonces ahí está. Si es epidermoide, los más frecuentes pueden ser la variante verrucosa y la variante fusocelular. Y existen, luego en segundo lugar, es el adenocarcinoma. Pero luego ya vienen las otras misceláneas, ¿no? Que ya se están mostrando en las diapositivas, pero son bien raras, ¿no? Entonces acá estamos viendo cómo es el epidermoide, que es parecido a cualquier cáncer de cuello, o cualquier tipo de cáncer epidermoide. Llámese esófago, llámese cuello uterino, o boca, etcétera, ¿no? Entonces no hay mucho que hablar en sí. Entonces acá estamos viendo, pues, generalmente en cambio cuando es de tipo de adenocarcinoma es más de tipo anular, ¿no? Es decir, se estrecha en sí en la luz esofágica. Y cuando se hace cortes seriados, ahí vemos a su costado cómo va invadiendo. Entonces, se hace también la clasificación del TNM, ya lo van a leer ustedes, y se hace todo un estadiaje, ¿no? El epidermoide es el más frecuente, ¿no? Y los lugares de metástasis que pueden hacer, ¿no? Acá está cuando es bien diferenciado. Bien diferenciado se dice cuando hay formación de pelas córneas. Medianamente diferenciado es cuando todavía se reconocen los semidesmosomas.
Y pobremente diferenciada es cuando no se los hemidesmosomas. Entonces, en los pobremente diferenciados ahí es donde se hace uso de la inmunohistoquímica. Bien, entonces esa es la primera parte, lo que corresponde a esófago. Ahora vamos a ver a lo que es gastrointestinal. Y ya. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, la otra patología que podemos ver es ahora vamos a ir al estómago. Entonces, una de las más comunes es la gastritis. Entonces, es un término muy vago, ¿no? Generalmente, a veces algunos incluso lo asocian a la presencia de gases, pero nada tiene que ver eso, ¿no? Eso es flatulencias, nada, no tiene que ver nada con la gastritis. Pero otros lo asocian a la dispepsia. La dispepsia es un malestar en sí que uno puede tener con una sensación de cierto ardor, ¿no? Pero que no puede ser quemante. Cuando es quemante se dice que puede ser una úlcera, pero cuando no es quemante es no ulcerativa, ¿no? Pero también tiene otro el concepto del anatomopatólogo. El anatomopatólogo generalmente lo entiende por gastritis cuando se evidencia inflamación. Y esta inflamación puede ser de dos tipos, aguda o crónica. Si es aguda, está caracterizada por la presencia de polimorfos y si es crónica por la presencia de linfocitos, ¿no? Pero generalmente coexisten ambas, ¿no? De ahí es que existe un sistema de Sidney que vamos a hablar para toda biopsia gástrica, que es lo que se debe de informar en una biopsia gástrica, ¿no? Y también la gastritis puede ser afectar más el antro, el cuerpo, o puede ser todo, pero generalmente es más el antro. Entonces acá vemos, ¿ves? Ahí también la gastritis puede ser también provocada. El consumo de alcohol puede ocasionar una gastritis erosiva. De ahí es que en trabajos de investigación algunos lo que hacen es eso, no utilizan a sus ratitas, le hacen tomar alcohol por días seguidos, producen una gastritis erosiva y pueden evidenciar la utilidad de algunos medicamentos o algunas sustancias. Se han hecho uso, por ejemplo, de la maca, se ha hecho uso de la caigua, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, y de acuerdo a la afectación histológica, se ve si es buena o no. Este es un estudio, son tipo de estudios clásicos y básicos, ¿no? Bien, pero en los seres humanos no es la única causa el alcohol. Hay una compleja interacción entre comer a deshoras, la personalidad tipo A, la presencia del Helicobacter pylori, etcétera, ¿no? Entonces, es más complejo de lo que realmente se puede creer. Y a veces también existen casos en los cuales el paciente puede estar bien, ¿no? Solamente en una endoscopía se encuentra que hay gastritis, ¿no? Por eso dice, se asocia con dispepsia en aproximadamente 50% de los casos. ¿Cosa quiere decir eso? Que solamente la mitad de las personas pueden tener síntomas, ¿no? Y la otra mitad no tenerlo. Recién se encuentra en forma incidental en las biopsias gástricas que puedan tener, que puede hacerse. Entonces, ¿cuáles son? Esos, ahí están, son diversas. Ahí está la que dijimos, el alcohol, los AINES también. Pues hay que recordar que existen AINES que casi no ocasionan mucho problema, como el paracetamol, ¿no? Pero existen en cambio AINES que son bastante, que producen dispepsia, como son mm, se fue el nombre, ¿no? Entonces, eh, hay que tener bastante cuidado eso, ¿no? Entonces hay que evaluar en sí qué tipo de antiinflamatorios le estamos dando a los pacientes. De ahí de preferencias que hay que recomendarles en sí que deben darse post alimentos, ¿no? También la presencia del Helicobacter pylori, compuestos nitrogenados o anticuerpos anticélulas parietales, también pueden ocasionar gastritis, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. El medicamento, por ejemplo, que es bueno, pero que produce gastritis, es el Apronax, ¿no? Ese es
comercialmente se le conoce, ¿no? Pero en forma genérica se ven feo, ¿no? Entonces, pero es muy buen analgésico. El problema es que es bastante problemas gástricos ocasiona. Bien, pero también puede ser de tipo autoinmune, sobre todo en las personas así que proceden de origen escandinavo y lógicamente también van a tener asociado en sí una anemia macrocítica, ¿no? Pero a diferencia de la población peruana, el riesgo de cáncer es muy cuestionable, ¿no? En cambio, en la población peruana sí hay bastante riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, estos pacientes con gastritis autoinmune también tienen secreción de ácido pipsina disminuida, el nivel de gastrina va a estar elevada, ¿no? Y puede verse en la histopatología atrofia, metaplasia e hiperplasia de células endocrinas. Y acá vemos cómo se ve la atrofia, cuando se ven varios vasos en forma de redecillas. Entonces, hay sospecha de que esta mucosa sea atrófica. Pero también puede haber la presencia de acúmulos y folículos linfoides, ¿no? Entonces es un tipo ya de gastritis folicular, ¿no? La presencia de cuando hay folículos, se dice que a partir de ahí, en algunas personas, no en todas, puede ocasionar, puede formarse un linfoma, ¿no? Un linfoma gástrico. Ahora, ¿quién está más relacionado a la génesis del cáncer o a el Helicobacter? ¿Al adenocarcinoma o al linfoma? Está más relacionado al linfoma, ¿no? Entonces, más que el adenocarcinoma. Pero también es un factor de riesgo, pero más, las evidencias orientan más a que puede desarrollar un linfoma. Pero lo paradójico es que, pese a que más se relaciona al linfoma, existe más adenocarcinomas que linfomas, ¿no? Eso es lo paradójico, ¿no? Entonces, sigue investigando todavía a qué pueda deberse. También existen gastritis atróficas multifocales, que nada tienen que ver en sí con la anemia perniciosa. Entonces, esta es sobre todo la que puede observarse más tanto en el oriente como en la cordillera de los Andes y también en algunos escandinavos, ¿no? Esta tiene un alto riesgo de cáncer, ¿no? Por eso es que decía, los peruanos tenemos bastante coincidencia con los orientales, ¿no? Y por eso tenemos más posibilidad de hacer más riesgo de hacer cáncer gástrico, pero es la atrofia, ¿no? Y esta atrofia puede verse más con el paso del tiempo. Por eso el cáncer gástrico se presenta más en gente de edad avanzada, ¿no? Bien, entonces, eh, también puede haber la gastritis química irritacional. Esa es la que se estaba comentando, ¿no? El reflujo biliar, el consumo de AINES, en algunas personas predispuestas puede ocasionar gastritis, ¿no? Química, ¿no? No hay una distribución única geográfica, es universal, ¿no? Eh, el riesgo de cáncer es igual que la población en general, ¿no? Por lo tanto, los AINES nada tienen que ver con la génesis del cáncer, ¿no? Eso nos demuestra eso. Por lo tanto, entonces, como ustedes habrán visto, existe una compleja interacción, ¿no? Para producir gastritis. Puede ser el consumo de alcohol, AINES, sal, Helicobacter pylori, etc. O autoanticuerpos, o el reflujo biliar, etc., ¿no? Entonces, ya que estamos hablando, vamos a hablar algo del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, como ustedes saben, es una mucosa, es una bacteria gram negativa que puede encontrarse en sí en el organismo y la persona que lo descubrió se ganó el premio Nobel, puesto que fue contra uno de los dogmas de la microbiología, ¿no? Entonces, antes que se descubriese, todos los microbiólogos decían que el estómago era un lugar donde no podía vivir ninguna bacteria por la acidez, ¿no? Pero este investigador, se me fue el nombre, llegó a demostrar de que lo contrario, ¿no? Entonces, y investigó al Helicobacter pylori y por eso ganó el premio Nobel, ¿no? Hace algunos años, premio Nobel de Medicina. Entonces, el Helicobacter pylori produce ureasa y es por eso que en la prueba del aliento está basado en la detección de la ureasa, ¿no? Pero también secreta adhesinas que hacen que se pegue firmemente al moco, ¿no? Y eso va a alterar en sí el pH, ¿no?
lo va a alcalinizar y lo puede volver un poquito más frágil para la génesis de úlceras gástricas, ¿no? Entonces son los antígenos de Lewis que ellos tienen que van a hacer, van a producir ciertas alteraciones, ¿no? En una microscopía electrónica de barrido podemos ver acá, ¿no? Cómo es, ¿no? Y en una biopsia gástrica se puede reconocer. También con el H también se reconoce. Pero si uno quiere verlo mejor en sí, habría que hacer la prueba del azul de metileno, ¿no? Entonces ahí vamos a ver estas, como se ven como comas, ese es el Helicobacter pylori, ¿no? Bien, pero también la metaplasia intestinal puede ocasionar el Helicobacter pylori metaplasia intestinal, ¿no? Y esta metaplasia intestinal puede ser un factor de riesgo para hacer cáncer gástrico, ¿no? Entonces de ahí es que en la clasificación de Sidney, uno de los criterios para informar una biopsia gástrica es la metaplasia intestinal. Si la metaplasia intestinal es de tipo colónico, tiene más riesgo que hacer que la metaplasia intestinal de tipo duodenal, ¿no? Entonces, de ahí es que existe el término de metaplasia intestinal completa e incompleta. Entonces, la completa es la que se parece al del colon, y la incompleta es la que se parece al duodeno, ¿no? Entonces, y se han hecho diversos experimentos y se ha visto que la metaplasia intestinal puede condicionar a un factor de riesgo, pero no significa esto que va a hacerse, ¿no? Eso no existe ese término, sino es un factor de riesgo, porque un montón de gente tiene metaplasia intestinal, pero cánceres no son todos, ¿no? Entonces, acá ya hemos visto en la siguiente que puede ser la que se parece al intestino delgado, la que se parece al intestino grueso, es decir, completa o incompleta, ¿no? Y a su vez también ya usando fotografías histoquímicas especiales, podemos decir si es completa, ¿no? Y acá sobre todo se demuestra en sí cuando hay las vacuolas y también si hay las células de Panette, se dice que es completa, ¿no? Incompleta, en cambio, es cuando no hay células de Panette, ¿no? Esta es la clasificación de Sidney. Entonces, ¿qué debe de informarse en una biopsia gástrica? La inflamación, si es crónica, ¿no? La actividad, si hay una inflamación aguda, la atrofia, la metaplasia intestinal y la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, cada uno de estos debe informarse si es leve, moderada, severa, ¿no? Y si es en el caso del Helicobacter pylori, en cruces, ¿no? Si es una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? Es un sistema cualitativo, ¿no? Entonces, pero que tiene que informarse. Y luego, después de haber ya informado estos 4 criterios básicos y con el Helicobacter adicional, bueno, podríamos encontrar otras, ¿no? Es decir, si hay eosinófilos, que es lo que predomina, si hay acúmulos linfoides, si hay folículos linfoides, o a veces si hay macrófagos que pueden sugerir un santoma, ¿no? Entonces son ya otras, ¿no? Pero las primeras sí, son obligatorias, sí o sí, toda biopsia gástrica debe tener esa información. Bien, entonces vamos a ver qué es la úlcera péptica. Es una pérdida focal de tejido que compromete al menos todo el espesor de la mucosa y parte de la submucosa. Cura por reparación de las túnicas subyacentes a la mucosa y por regeneración a partir de la mucosa adyacente. Se puede encontrar esta úlcera principalmente, paradójicamente suena, ¿no? Pero más se ve en el duodeno, ¿no? Sobre todo en la primera porción, en la cara anterior, ¿no? Y después, en segundo lugar, recién se ve en el estómago, sobre todo en el antro, ¿no? Y a nivel de la curvatura menor. Entonces, toda úlcera, y este es importante porque ya ustedes cuando hagan gastroenterología van a ver que las úlceras puede ser la génesis de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces ya acá podemos hablar qué diferencia hay entre hemorragia digestiva alta y baja.
Toda lesión que va por encima del ángulo 3 se dice que es hemorragia digestiva alta. Y toda lesión que va por debajo del ángulo 3 es hemorragia digestiva baja. Lógicamente tiene sus sintomatologías, ¿no? En hemorragia digestiva baja se ve más melena, ¿no? Melena es las heces cuando se parecen como si fuese el morcillo. En cambio, en la hemorragia digestiva alta, se ven, no es melena, pero sí se ve, pero tampoco propiamente dicha los hematíes, o sea, la sangre es rojiza, sino es una sangre que cambia de color, ¿no? Casi como tirando a algo oscuro, pero sin tener las características de la melena. Entonces, una de las primeras causas de la hemorragia digestiva es las úlceras pépticas, ¿no? Pero no son las únicas que también pueden haber úlceras pépticas. También pueden haber en el esófago, en el yeyuno y también en el divertículo de Meckel. Hay que recordar que en el divertículo de Meckel puede haber de epitelio de tipo gástrico y a partir de ahí puede originarse una úlcera, ¿no? Entonces, son en distintos lugares que puede haber una úlcera péptica, ¿no? Entonces, la úlcera, ya como habíamos visto en histología, no, en patología general, tiene 4 capas. Hay una capa fibrinoleucocitaria, capa necrótica, capa de tejido granulatorio y un tejido conectivo fibroso, que es la base de la úlcera, ¿no? Entonces, en la mucosa a los bordes hay anaplasia de regeneración, entonces, que puede hacer confundir a uno que recién se inicia en la histopatología como si fuera un cáncer, ¿no? Pero los que ya tienen cierto conocimiento, ¿no? Entonces es difícil que se confundan como si fuese algo atípico, ¿no? Pero sí puede romperse y a partir de una úlcera puede haber perforación gástrica, ¿no? Y eso puede ocasionar la muerte súbita. Es decir, se perfora el estómago y todo el ácido gástrico se va al peritoneo y produce una peritonitis química. Y es de ahí nomás un shock séptico, ¿no? Entonces, de distintas formas puede evolucionar una úlcera. Puede recidivar, puede cicatrizarse, puede complicarse. O incluso también no perforar, pero sin embargo la inflamación puede ser tan manifiesta que puede tener síntomas obstructivos. Entonces puede ser que una persona, por ejemplo, refiere que hace una semana estaba con ardor gástrico, y luego después ya le bajó el dolor, pero sin embargo ya no puede comer, o en todo caso pasa poquito los alimentos. Entonces, puede ocasionar ser un problema obstructivo. O sea, por lo tanto, el solo hecho de que te digan el paciente se llena con pocos alimentos no significa de que tenga cáncer, ¿no? Puede ser que sea una obstrucción por una úlcera péptica, pero también puede ser que sea cáncer, ¿no? Entonces hay que ya la clínica y todo eso ya puede diferenciar si es o no cáncer. Pero también una úlcera solitaria puede sugerir, ¿no? Pero no determinar, porque también hemos visto que pueden ser las úlceras pépticas, pero sí puede ser sospechoso de un cáncer, ¿no? Y de allá, cuando hagan ya lean en sí, pueden ver en sí, pues que en el cáncer gástrico, las úlceras pueden ser planas o pueden ser una úlcera con bordes infiltrativos que se van hacia el centro, eso se llaman con diseminación centrípeta, o cuando se van hacia afuera, o diseminación centrífuga. Y en función a eso, pues existen el Bosman tipo 1, 2 y 3 en el cáncer gástrico, ¿no? Bueno, entonces, pero cuando son varias úlceras en el estómago, generalmente no es cáncer. Las múltiples úlceras en el estómago pueden indicarnos una patología que se conoce con el nombre de síndrome de Sjögren-Ellison, ¿no? Bien, entonces hasta acá es todo lo que es cáncer. Ya ustedes, ya como parte del seminario, si no es en estos días, ya les voy a dar los temas, pero uno de los temas va a ser cáncer gástrico, ¿no? Para que ustedes complementen toda la información. Bien, entonces después de haber visto a grosso modo en sí todo es lo que es la patología gástrica, ahora vamos a ir a la patología intestinal. Entonces primero vamos a hablar de las diarrea. ¿Qué es diarrea? Bueno, la diarrea, bueno, ya ustedes más o menos tienen una idea, es todo aquello
aquellas deposiciones que se van por encima de lo normal, ¿no? Tanto en frecuencia y tanto en cantidad. Entonces hay que determinar en sí en función a las características que ya les van a enseñar en clínicas y ya ustedes ya deben estar conociendo cómo es, ¿no? Si tiene moco, si tiene sangre, si es acuoso, si tiene restos de alimentos, etcétera, ¿no? Y en función a eso, ya más o menos podemos saber a qué nos estamos enfrentando. Sobre todo la más peligrosa en niños es la de tipo disentérico, es decir, aquella que tiene moco, sangre, y el niño en sí hace deposición de poquito en poquito. Pero sin embargo, esto puede conllevar en sí a que haga fiebre y por la fiebre se deshidrate y puede ser un problema, ¿no? Entonces allá en pediatría les van a enseñar, es usual en sí que el pediatra pida lo que es la reacción inflamatoria, es decir, la presencia de leucocitos en las heces. Si los leucocitos son más de 100, se dice que es una reacción inflamatoria positiva, por lo tanto hay que darle tratamiento antibiótico. Pero si los leucocitos son menos de 100, son pocos, entonces es una reacción inflamatoria negativa, lo que quiere decir que puede estar condicionada por virus, los hechovirus, los adenovirus, rotavirus, etcétera, ¿no? Entonces, en estos casos solamente hay que darle hidratación al niño, ¿no? La famosa panetela, ¿no? Entonces, ¿qué es la panetela? O las sales de rehidratación, no es nada más que con ciertas cantidades tanto de agua, de azúcar como de sal, ¿no? Entonces, de esa manera, el niño va a hacer pasar, porque hay que recordar que contra los virus no podemos hacer casi nada, ¿no? Solamente hay que esperar nada más a que pase, ¿no? Entonces, no desesperarse. A ver, un ratito. Hello, Moto.
Doctor, disculpe, tiene apagado su micro. Ya. Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, eh, y ya, bueno, entonces vamos a hablar de la colitis pseudomembranosa. Entonces estamos hablando de qué. A ver, otra vez está molestando un ratito. Ya, continuamos entonces. Entonces, estábamos diciendo que también puede haber diarreas en la, ¿cómo se llama? Cuando hay intolerancia a la lactosa, también cuando hay después de haberse dado una tranca, también algunas personas pueden tener diarrea, ¿no? Pero la más temible son la de bacteriana. Bueno, pero también lo que más importa en sí es la colitis pseudomembranosa. Esta generalmente se asocia al consumo de antibióticos, ¿no? Entonces está últimamente en incremento debido a que mucha gente se está automedicando, ¿no? Y eso está ocasionando en sí que ciertos gérmenes crezcan, como son el Clostridium difficile, y resistentes, ¿no? A diversos antibióticos, ¿no? Y es un problema puesto que las personas, incluso en algunos hospitales, están empezando a dar el llamado trasplante de heces, ¿no? Entonces, es una moderna terapéutica. Es que es un grave problema eso, la resistencia bacteriana. Bueno, ¿qué se presenta en la colitis pseudomembranosa? Podemos ver que existen placas amarillentas algo elevadas, como si fuesen empedradas, ¿no? Pero que fácilmente pueden desprenderse. Va a haber una mucosa congestiva, edematosa, y puede haber una pérdida del epitelio de revestimiento con dilatación glandular y formación de abscesos crípticos. Y esto puede incluso llevar a que el paciente se hospitalice, ¿no? Y acá vemos cómo se ve la colitis pseudomembranosa, ¿no? También podemos ver la tuberculosis intestinal, que también puede presentarse con diarrea sanguinolenta, ¿no? Generalmente es causada por el Mycobacterium bovis, ¿no? Como el consumo de leche, ¿no? Tiene distintas formas, ¿no? Pueden ser la de tipo ulcerada, la de tipo hipertrófica o una combinación de ambas cosas, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que puede haber un granuloma exudativo y en la tinción de Ciel-Nielsen es positiva, pero su negatividad no la descarta. Lo que quiere decir que si en el BKDS sale negativo, no significa de que, y hay una alta sospecha de tuberculosis intestinal, no significa de que sea negativo para tuberculosis, hay que buscar, ¿no? Incluso la mejor forma es el cultivo de tejido, es decir, se saca un pedacito de biopsia y se puede hacer ese cultivo, porque a veces en la misma histopatología no se observa, ¿no? Entonces es el cultivo lo que más va a confirmar, ¿no? Y acá podemos ver, pues hay ulceraciones a nivel del intestino. Ahora también podemos hablar de la ileitis regional, que es caracterizado en sí por también, es una enfermedad rara, no se ve mucho en nuestro medio, ¿no? Pero sin embargo, se tiene que diferenciar entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, puesto que clínicamente se parecen, ¿no?
Pero hay algunas características que ya ustedes lo van a leer, que lo va a diferenciar en una de la otra. En la enfermedad de Crohn generalmente se ve en Occidente, ¿no? Es decir, en Europa, en ciertas razas, ¿no? Pero no sabe por qué aparecen, ¿no? Y se presenta más en el ilio, pero en sí puede afectar también todo el intestino, pero la característica y por qué se diferencia con la colitis ulcerosa es de que afecta por emparches. En cambio, la colitis ulcerosa afecta en forma continua, ¿no? Por eso se llama ileitis regional, ¿no? Se va a estar caracterizada porque va a haber engrosamiento de la pared asociado a estenosis. Puede también haber granulomas y también granuloma, o sea, tejido de granulación y granulomas, que son diferentes, pero ambas cosas pueden coexistir, ¿no? Y cuando hay infiltrado transmural, va a estar invadido más por linfocitos, ¿no? Pero la presencia de granulomas no es fundamental, ¿no? Solamente en algunos casos puede observarse, ¿no? Eh, y es un tratamiento un poco difícil, ¿no? Generalmente se ve de manera sintomática, ¿no? Y en cambio, pero la más que puede conllevar más a la muerte es la colitis ulcerosa, ¿no? Que se parece bastante a una disentería bacteriana. Bien, ahora vamos a ver, acá vemos en la enfermedad de Crohn, ¿no? Ahí por zonas está la afectación, ¿ves? Hay ciertas estenosis que ha ocasionado, ¿no? Ahora vamos a ver otra patología, que es la llamada enfermedad celíaca o esplenotropical. Es de tipo inmunitario, sobre todo contra la proteína del gluten. Por lo tanto, también puede estar asociada con infección por adenovirus. Entonces, esto se debe sobre todo al consumo de algunos alimentos que tienen gluten, ¿no? Y que pueden ocasionar ese tipo de problemas. Entonces, vamos a ver que va a haber infiltración linfocitaria con atrofia vellocitaria, ¿no? Entonces, pero hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿no? Entonces acá vemos cómo es normal, cómo es parcial y cómo es total, ¿ves? Entonces, y vemos cómo las vellosidades intestinales están atrofiando y cómo la infiltración linfocitaria es muy marcada, sobre todo en la parte inferior, ¿ves? Entonces, lo mismo acá, ¿no? Entonces, es importantísimo eso, ¿no? Cuando se hace el diagnóstico de esto, hay que ver en sí, cuantificar cuántos linfocitos están dañando el epitelio. A eso se llama infiltración linfocitaria intraepitelial. Si es pocos linfocitos que están en las vellosidades intestinales, entonces no es esta enfermedad, ¿no? Pero eso es importantísimo en sí, ver cuántos. Bien, y ya vamos acercándonos a los tumores. Los tumores en el intestino delgado son raros los tumores, ¿no? Y se dice que de todos los tumores del intestino, 1 a 2% nada más se presentan. Eso también es un misterio, ¿no? ¿Por qué en el intestino delgado son pocos y más se ve en el intestino grueso, ¿no? Y cuando son benignos, ahí se vemos adenomas, principal, y sobre todo en el ilion y en el duodeno. En el yeyuno es raro, ¿no? Y cuando hay tumores malignos, más se presentan en el ilion, ¿no? Y es rarísimo que haya en el yeyuno. Incluso en ambos extremos es más, ¿no? Puede haber más en el duodeno y puede más en el ilion, pero en el yeyuno es raro, ¿no? Pero también pueden haber linfomas, ¿no? Sobre todo incluso cuando se presenta en el intestino, en el yeyuno, pueden haber más linfomas en sí, ¿no? Sobre todo son del tipo B. Acá en este caso, por ejemplo, es un linfoma que va a estar caracterizado por una obstrucción anular, ¿no? ¿Ves? Y un engrosamiento. Entonces esto puede ocasionar problemas obstructivos. Eso ya también van a ver en cirugía, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas obstructivos? Náuseas, vómitos, dolor tipo cólico, ¿no? Distensión abdominal, ¿no? Entonces son problemas obstructivos. Pero no todos problema obstructivo es cáncer. Lo más común de un problema obstructivo son, para nuestra región, el vólvulo de sigmoides, ¿no? Todavía sigue siendo un problema importante en sí eso, ¿no? Luego vamos a la otra patología, que es el tumor carcinoide. Es una patología bastante rara, pero que se presenta más en el apéndice, pero también puede presentarse en el intestino delgado y en el recto, ¿no? Pero es rara. Entonces se va a
caracterizar porque va a tener un síndrome carcinoide que va a estar caracterizado por bochornos, diarreas, ¿no? Y cuando se hace el análisis histopatológico de estos órganos afectados, vamos a ver células redondas con características endocrinas, es decir, con una cromatina en sal y pimienta, y lo vamos a demostrar con inmunistoquímica con marcadores como son la sinaptofisina, la enolasa neuroespecífica y la cromogranina. Entonces acá vemos, ¿ve? Y se ven acá en forma de islas, grupos de células redondas. Ya. La colitis isquémica. Esta también es bastante importante en sí, ¿no? Por supuesto que es la forma aguda que solo afecta a una porción del intestino, la forma crónica afecta a un segmento, generalmente la región esplénica y parte superior del colon descendente. Ahí vamos a ver congestión frecuentemente hemorrágica con sangre libre en el intestino. Puede haber también úlceras irregulares que pueden ser circulares o longitudinales sobre las tenias, ¿no? ¿Qué factores predisponentes pueden haber? Esto es lo que más llama la atención, ¿no? Es los ateromas que puede haberse en las arterias mesentéricas. Y esto al haber falta de irrigación sanguínea va a producir necrosis, una necrosis isquémico-hemorrágica, ¿no? Entonces puede verse segmentos largos del intestino de aspecto negro. Entonces, ¿qué va a hacer el cirujano? Va a tener que sacar toda esa proporción negra, ¿no? Y una parte de la buena, ¿no? Entonces es importante, por eso cuando se hace un análisis histopatológico, que el borde quirúrgico debe ser viable, porque si no es viable, quiere decir que el cirujano no ha sabido reconocer la zona necrótica en sí, ¿no? Entonces, también puede estar predisponentes para este tipo de lesión, el hecho de que tenga parte hipertensión, de que haya una oclusión mesentérica o de que de repente haya sido más antes operada, haya tenido una cirugía cardiovascular. La apendicitis aguda, eso sí tienen que leerlo tenga al milímetro porque es bastante, muy frecuente, sobre todo en sala de operaciones, a ver, listo, sobre todo en sala de operaciones. Y también creo que va a ser tema de seminario también, ¿no? De apendicitis aguda, ¿no? Entonces ya, ustedes vamos en el seminario, ustedes se van a lucir en sí. Ya, entonces, pues eso ya no vamos a hablar mucho. Ahora, en la patología tumoral. Entonces ahí podemos hablar de los llamados pólipos, ¿no? Entonces los pólipos son excrescencias que pueden observarse en el intestino y que hay que ver en sí qué tipo de pólipos son. Pero desde el punto de vista histopatológico, la clasificación más común es los hiperplásicos y los inflamatorios, ¿no? Entonces, y en cambio cuando son neoplásicos, existen los adenomas. Entonces, ¿qué es un adenoma? Es un pólipo con atipia, pero que no llega a ser todavía un carcinoma, un cáncer, ¿no? Pero también pueden haber pólipos con de tipo tumoral, por ejemplo, en el estómago, el esófago, no, el Wolfram 1 es un tumor polipoide, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a ver los adenomas. Entonces los adenomas entonces es un pólipo con atipia, ¿no? No se sabe también qué es lo que lo puede producir, pero hay diversos factores nutricionales, el consumo de grasa, ¿no? Que hace que no haya una buena, que el movimiento peristáltico como que se estanque, ¿no? Y eso puede condicionar a que haya ciertos carcinógenos y pueda producir un cáncer. Pero no está todavía muy bien explicado, ¿no? Pero sí es una patología bastante frecuente. Se dice que aproximadamente la mitad de las personas tienen un pólipo durante su vida, pero no se sabe, o sea, lo más probable es que sea de tipo inflamatorio o de tipo hiperplásico, ¿no? Entonces, y cuando ya uno tiene es de edad avanzada,
2/3 tienen adenomas. Pero también hay dos tipos de adenoma, el adenoma tubular y el adenoma velloso. El tubular tiene poco riesgo de malignidad, en cambio el velloso sí, ¿no? Entonces también hay que ver en sí de qué tipo es. En su mayoría son de tipo tubular. Se encuentran más a nivel del recto sigmoides y generalmente son menos de 2 centímetros, ¿no? Y si es muy pequeñito, el riesgo es poco. Pero si es más de 2 centímetros, el riesgo es de 35%. En cambio, el adenoma velloso tiene más riesgo de malignidad. Entonces acá vemos, ahí está un adenoma, ¿no? Este es un epitelio normal. Acá hay un epitelio normal y acá vemos un epitelio con adenoma. ¿Ven? Y acá este es un tipo de adenoma tubular. Pero el de arriba sí es un adenoma velloso. ¿Ves? Noten la diferencia, ¿sí, no? ¿Ves? Entonces este es un tubular. ¿Ves? Ahí está. Este se llama pedículo, ¿no? Y el más riesgoso es el velloso, ¿no? Entonces se dice que aproximadamente el 10% de los adenomas son de este tipo, ¿no? Y se localizan más en el recto sigmoides. Y de ahí es que el cáncer de colon generalmente más se asienta en el sigmoides. Es que tiene su base del adenoma, ¿no? Generalmente crecen hasta grandes, incluso del tamaño de una coliflor, ¿no? O bueno, tienen la forma de apariencia de una coliflor, pero pueden llegar hasta medir 10 centímetros o 15, ¿no? Pero cuando es más de 2 centímetros, la posibilidad de malignidad aumenta, ¿no? Y ya hay áreas de carcinoma, ¿no? Por lo tanto, por eso dice, la frecuencia de carcinomas es 10 veces más alta que en los tubulares. Y acá se ve, ¿ve? Es como una felpa que se observa, ¿no? Y cuando haces un análisis histopatológico, acá se ve el epitelio normal y acá se ve todo el epitelio velloso en sí, ¿ves? ¿Ves? Y ya. Pero también en algunas familias pueden haber pólipos que crecen en cantidad, sobre todo más de 100, ¿no? A eso se llama poliposis familiar colónica. Entonces, estas personas que tienen poliposis familiar, hay que sacar todo el colon, ¿no? Porque el riesgo es bastante alta si es que no se trata. Pero felizmente es muy rara esta patología, ¿no? Entonces, si hay un... Y hay otras también raras que pueden ser el síndrome de Gardner, es decir, cuando ya se asocian poliposis y se asocian a osteomas en el cráneo y tumores de partes blandas. O también el de Turcot, cuando hay pólipos y también hay tumores en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces se llama síndrome de Turcot. Entonces son algunas combinaciones, ¿no? Acá se ve la poliposis, mira, ves cómo es un colon con una gran cantidad de pólipos, ¿no? Diminutos. Entonces esto sí o sí tiene que sacarse todo el colon, por la alta posibilidad de que si no lo sacas, se convierta en cáncer, ¿no? Entonces, los más comunes de los no neoplásicos ya hemos dicho que son el hiperplásico y el inflamatorio, ¿no? Entonces, el inflamatorio se dice que no es un pólipo propiamente dicho, sino que por la inflamación ha dado esa apariencia, esa elevación, ¿no? Pero también se dice que puede observarse pólipo inflamatorio en la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn. En cambio, el hiperplásico son los más frecuentes. A los 40 años hay el 40%, cuando tiene más de 60 años el 75%, ¿no? Entonces, histológicamente presentan criptas dilatadas con epitelio en partes maduros sin atipias, con células caliciformes o células absortivas. También hay un pólipo de retención que puede verse en pacientes pediátricos, ¿no? Acá no hay atipia y se puede ver en el recto. El cáncer, ya del intestino grueso, se ve más en Occidente, se relaciona a la dieta, ¿no? Sobre todo al consumo de grasa, ¿no? Y también a la obesidad, ¿no? Entonces, y está aumentando en países occidentales, ¿no? Y en Oriente también, que han adquirido las costumbres occidentales. Entonces, sobre todo en Chile, en los últimos 20 años, ha habido un aumento sostenido, ¿no? Y hay que diferenciar entre el cáncer de colon y cáncer de recto, ¿no? Entonces, eso ya lo van a leer en detalle.
y van a ver en sí en qué consistirá. Pero también hay ciertas condiciones que pueden hacer que se presente ya sea adenomas, diverticulosis o colitis ulcerosa, y esos pueden ocasionar cáncer, ¿no? Y una de ellas es el bajo contenido de fibra, es decir, cuando la persona no consume pues manzana, no consume verduras, ¿no? Entonces, y hay más grasa animal, eso es lo que puede ocasionar eso, ¿no? O también cuando hay uso de antibióticos, entonces altera la flora, también se dice que puede ocasionar un cáncer, ¿no? O cuando hay algunos tipos de antioxidantes como el selenio que pueden también condicionar. Entonces hay una mezcla de factores que pueden ser la edad, el hecho de que haya tenido un cáncer o la colitis ulcerosa o el hecho de que tengan pólipos y el hecho de que tengan adenomas. De la mezcla de todos estos se va a condicionar a que pueda haber un cáncer de colon, ¿no? Entonces, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor, sí se le escucha. Sí, doctor, sí se le escucha. Ahí ya. Entonces parece que tengo problemas con la red, pero ya bueno, no importa ya. Ya estamos por acabar. La diapositiva están observando. Sí, ¿no? Ya. Entonces, ya hemos visto entonces la secuencia que hay entre un adenoma a un cáncer, ¿no? Pero no todos, ¿ah? Aproximadamente solamente esa secuencia es en un 20 a 30%. De un 70 a 80% es de novo, es decir, que así de repente apareció, ¿no? Entonces hay que tener frecuente este dato, ¿no? Y ya. Esta es la clasificación de Dukes, en la cual vamos a ver que A es cuando hay infiltración de la mucosa y su mucosa, B es cuando hay infiltración del espesor de la pared, C es cuando hay compromiso de los ganglios linfáticos regionales y D cuando los ganglios están con metástasis a distancia, ¿no? Entonces, en estos casos se utiliza A, B, C y D, ¿no? Y acá podemos ver en sí, ahí está cómo está el cáncer, ¿no? Y cómo se hace todo un análisis para ver en sí cuánto ha afectado, si eso está en las mucosas, si ha afectado a la serosa, etcétera, ¿no? Y en función al tamaño, todo eso se determina, se hace su TNM y podemos decir en sí su pronóstico, ¿no? Se hace un estadiaje y en función a eso el pronóstico, ¿no? Bien, entonces, a grosso modo, hasta acá hemos hecho lo que es patología gastrointestinal, ¿no? Entonces acá vemos efectivamente, como vemos, ahí está, las glándulas están muy atípicas, espalda con espalda, ahí con necrosis intraluminal, ¿no? Y eso se observa en sí en el cáncer, ¿no? Bien, listo muchachos, entonces hasta acá es la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante? Ya.